Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Roberto Muñoz y hago parte del curso Bases Epistemológicas en la Educación. Hoy les hablaré de naturaleza del conocimiento científico desde mi perspectiva como químico y docente de Ciencias Naturales Química en la institución pública en Envigado. Entonces, como docente de Ciencias Naturales y profesional en Química, resulta especialmente relevante lo planteado por Diegues en el 2024 sobre la ciencia como una práctica plural, histórica y fiable, más que como un proceso rígido y guiado por un solo método, ¿cierto? Aquí entonces podemos hablar de que la química se puede representar a los estudiantes el método científico, donde inicia normalmente con observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Pero nos hemos dado cuenta por las experiencias, por ejemplo, en laboratorio, que la ciencia real es mucho más dinámica y que se corrige, se discute y se evoluciona a partir del error. Es decir, que en la práctica docente esto se refleja cuando los estudiantes formulan hipótesis diferentes frente a un mismo fenómeno. Ejemplo, analizamos la velocidad de reacción de una reacción química a diferentes temperaturas y nos damos cuenta que los estudiantes obtienen resultados diferentes. Entonces, ¿qué evidenciamos acá? Que los estudiantes empiezan a indagar, a preguntarse por qué obtienen resultados diferentes si en teoría el resultado debía haber sido el mismo. Entonces así la ciencia se convierte en un ejercicio vivo de razonamiento y adaptación más que un simple método de aplicación de algo mecánico. ¿Qué es el conocimiento científico? Entonces, desde mi perspectiva como químico y educador, el conocimiento científico se entiende como un saber sistemático, justificable y revisable, que nace del contraste empírico y la discusión racional. En un laboratorio escolar, por ejemplo, una práctica puede ser, no sé, la de titulación o para demostrar la pureza de una sustancia, es un ejemplo concreto de cómo la ciencia se puede construir mediante la observación, la medición, error y la corrección. Es decir, que por ejemplo un grupo de estudiantes puede obtener resultados distintos en la misma práctica y esta experiencia se transforma en un aprendizaje sobre la falibilidad, es decir, qué tan ciertos son los resultados míos versus los de mis compañeros y la autocorrección del conocimiento científico. Esto encarna entonces la idea de Popper en 1980, que nos decía que en la ciencia avanza no por afirmaciones, sino por refutaciones y por revisiones. En el aula, esto implica enseñar que la equivocación es parte del proceso. Eso es, digamos, algo relativamente normal en el aula de ciencias naturales. Ahora, ¿qué papel juega conocimiento científico en la generación de políticas educativas? Entonces, hay que tener claro que la ciencia no se limita solo a los laboratorios, sino que esta informa y orienta decisiones colectivas. En la enseñanza de ciencias naturales, por ejemplo, se pueden abordar casos donde la química y la biología sustentan políticas ambientales, sanitarias o energéticas. Un ejemplo, aquí en Medellín hace poco acabamos de pasar por una contingencia ambiental. Entonces aquí solemos tener dos periodos donde medimos la calidad del aire y este aire resulta ser perjudicial para algunas personas, entonces se toman algunas medidas como que los transportes particulares no puedan circular con normalidad, entre otras cosas. Entonces, el conocimiento científico sí puede llevar a políticas públicas que se trabajen en la cotidianidad. En clase, por ejemplo, es enriquecedor discutir con los estudiantes cómo los informes científicos sobre, no sé, el agujero del ozono llevaron a la creación del protocolo de Montreal. Ahora, hablaremos de qué es el consenso. Desde el consenso científico se alcanza cuando la comunidad científica converge después del debate y evidencia en una explicación más sólida. En química este proceso puede ilustrarse con la evolución del concepto del átomo, por ejemplo. Si vemos que Dalton fue una persona que hace muchos años hablaba del modelo basado solamente en una esfera, hoy hablamos del modelo mecánico cuántico de Schrödinger, y vemos cómo el consenso fue cambiando a medida que surgían nuevas observaciones y tecnologías. Es decir, que hay que tener claro que es un concepto que puede ser variable y mutable según la necesidad, es decir, puede variar y puede mejorar según la evidencia que se vaya mostrando. Como docente, entonces formar a los estudiantes en la comprensión del consenso científico ayuda a que valoren la evidencia acumulada, comprendan la revisión por pares y distingan entre opiniones personales y conocimientos válidos. Ahora, ¿qué es esto del disenso y qué papel juega la ciencia? Digamos que el disenso es muy importante, ya que es una oportunidad para el avance del conocimiento. En la práctica científica, las discrepancias entre investigadores o equipos no son obstáculos, sino motores de innovación. En el laboratorio escolar, el disenso aparece cuando los estudiantes obtienen resultados diferentes o interpretan datos de una manera opuesta. Este momento es muy valioso, ya que invita a revisar procedimientos, a mejorar mediciones
y argumentar con base en la evidencia. Por ejemplo, entonces ahí es como docente podemos aprovechar este tipo de situaciones para enseñar que el disenso no es un fracaso, sino parte natural del trabajo científico. En términos epistemológicos, el disenso mantiene viva la ciencia al evitar el dogmatismo y estimular el pensamiento crítico, lo que en el aula se traduce en debate, diálogo y reflexión compartida. Ahora, cuando hablamos de cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, me voy a fijar pues principalmente en dos. Si hablo entonces de la descripción general, hablo que la ciencia tiene conocimientos mediante la observación, experimentación y razonamiento sistémico, y la pseudociencia son prácticas que imitan la apariencia de la ciencia, pero carecen de rigor metodológico y verificación empírica. Un ejemplo es de ello, entonces en la ciencia será la química, la física, la biología, y algunos ejemplos de la pseudociencia será, por ejemplo, la homeopatía, la astrología, la quimia, entre otros. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué tenemos? Que el enfoque de Diegues invita a los docentes de ciencias naturales a comprender la ciencia como, no sé, decirlo como una empresa humana, que es plural y perfectible, ya que se va construyendo mediante el diálogo, la evidencia, el consenso y el disenso. Desde la práctica educativa, esto significa promover una enseñanza que valore el cuestionamiento, la argumentación y la revisión constante. En el laboratorio, en el aula, enseñar ciencia no es repetir resultados, sino crear experiencias del descubrimiento, mostrando que el error, la duda y la crítica son partes esenciales del conocimiento científico. Tal comprensión contribuye a formar ciudadanos capaces de pensar científicamente, discernir de hechos y opiniones y valorar la ciencia como herramienta para comprender y transformar la realidad. Esta fue la referencia que utilicé para esta actividad. Muchas gracias a todos por la visita.